amigos, cuando salimos a rodar, uno siempre espera divertirse y regresar a casa sano y salvo. Sin embargo, la vida me ha enseñado que no siempre las cosas van como lo planeamos. Por lo que de un tiempo para acá, siempre que salgo de casa, cargo con varias cosillas que considero pueden ser de utilidad. Por lo que en esta ocasión me gustaría platicarte las cositas básicas que jamás salgo de casa sin ellas, y otras no tan básicas, pero que tal vez también quieras agregar a tu maleta. Y en primerísimo lugar es un kit para reparar ponchaduras. Este es súper indispensable, amigos. Si no te ha tocado que se te ponche una llanta, considérate afortunado, porque es una cuando pasa, y estos kits son bastante baratos, relativamente sencillos de usar e indispensable que los traigamos. Son como unos plastiquillos pegajosos que se introducen en el orificio a presión con una herramienta que trae ahí, y estos sellan la fuga de aire. Lógicamente no es una reparación profesional, ¿verdad? Sino que es más que nada para que puedas salir del apuro y puedas llegar ya sea a un taller a que te la reparen o la reemplacen, o que puedas regresar a casa. Y bueno, ya dijimos que es importante poder reparar una ponchadura, pero ¿y luego qué pasa después? Sí, muy parchada y todo, pero va a estar desinflada. Bueno, para eso también siempre llevo conmigo un mini compresor de aire. Este es muy útil, y la mayoría también sirven como power bank, por lo que también te puede servir para cargar tu celular o cámara o cualquier otra cosa con USB que traigas. El siguiente aditamento que también siempre cargo conmigo es una montura para el celular. Algo que me encanta hacer cuando salgo a rodar es explorar y conocer nuevos lugares, por lo que tener acceso a GPS se vuelve importantísimo para ubicarnos rápidamente. Tampoco son muy caros y hay muchísimos modelos y marcas disponibles. Sin embargo, la verdad, dependiendo de la moto, puede que sí batalles un poco en encontrarlo. Por ejemplo, en la R7 el manillar no tiene absolutamente ningún espacio para montar uno fácilmente, y para poder instalarlo tuve que hacer ahí una pequeña modificación que me permitiera montarlo ahí en medio del manillar. Y por cierto, si te interesa saber cómo hacer esta modificación, déjamelo saber en los comentarios y con gusto te ayudo a hacerlo. Bueno, y con la Harley sí tuve un poco de suerte, la verdad, porque hay un pequeño espacio cerca del clutch donde se puede sujetar la montura. Entonces ya con eso la hice. El siguiente punto es toallitas para limpiar el visor, el casco. Dependiendo de la época del año, a veces toca que hay un montón de insectos en el ambiente, y estos por alguna razón deciden morir incrustados en nuestro visor, por lo que traer toallitas es de bastante utilidad. Yo personalmente cargo con unas que son especiales para lentes y funcionan muy bien, pero honestamente cualquier toallita húmeda te puede servir. Algo que también me gusta traer es herramienta. Claro que no tenemos mucho espacio y no podemos traer ahí toda la caja, pero al menos llevar algunas cosillas básicas que considero, por ejemplo, un desarmador multiusos, unas pinzas de corte, una navaja, una perica, incluso una de esas pinzas de presión que particularmente nunca he ocupado honestamente, pero alguna vez vi que pudiera servir, por ejemplo, si se te cae la moto y se te quiebra la palanca, ya sea el freno del clutch, te puede sacar en apuro. Y no tengo pruebas de que funcione, pero tampoco tengo dudas, entonces por sí o por no le traigo. Y ya por último, en el kit de herramienta también hay que siempre traer de esos sujetadores plásticos multiusos que en mi pueblo les llamamos cinchos, no sé cómo lo llaman en tu región. Y bueno, estos son indispensables porque te pueden sacar de muchísimos apuros. Y de las últimas cosas que considero indispensables para traer es un botiquín de primeros auxilios. Y sí, Dios quiera que nunca tenga que utilizarlo, pero definitivamente es algo que queremos tener a la mano si algo nos llega a pasar, o incluso si le pasa a alguno de nuestros amigos si vamos rodando en grupo. Y bueno, continuando con la lista, ya las siguientes cosas no son tan indispensables, pero si me queda espacio también las echo por si acaso. Y tenemos un candado para el casco. Si vas a un lugar y no quieres andar cargando con el casco, pues es muy útil ahí, nada más lo dejas en la moto. Y por cierto, si alguna vez haces esto, antes de que te lo pongas, asegúrate de inspeccionarlo, porque una vez me tocó que me lo puse, ya iba rodando y me sale una mendiga araña por dentro del visor.
Casi me estampo ahí con el carro de enfrente, pero gracias a Dios pude controlar los nervios, abrí el visor y salió volando la araña. Entonces, aguas con eso. También suelo cargar unos lentes claros. Si se me hace de noche y traigo este casco con el visor oscuro, pues unos lentes claros me ayudan bastante porque ya nada más abro el visor, pongo los lentes y listo, como si nada. Algo más para traer son extras de los protectores de oídos. Y sí, si no sabías que es necesario utilizar protección auditiva, probablemente, al igual que yo, también ya estés un poco sordo. Y si todavía nos queda espacio, una bolsa. Yo he hecho la misma bolsa con la que viene el casco. Por si se nos llega a ofrecer recargar con algo, pues ya te la pones en la espalda y no batallas. Y bueno, aquí durante invierno sí hace bastantito frío. Entonces cuando salgo a rodar en estas épocas, siempre llevo también de esos calentadores de emergencia para el cuerpo. Por lo menos me aseguro de echar uno para las manos y para los pies. Por si me llego a quedar varado ahí en medio de la nada, no morir de hipotermia. Ahora, por otro lado, si voy a hacer un viaje muy largo y voy a llevar también una mochila o una alforja en la moto, también empaco las siguientes cosas. Un cargador de batería para la moto. No hay nada más frustrante que quedarnos tirados porque no prende la moto, por lo que siempre les recomiendo que lleven uno de estos. Y bueno, claro que estos más bien son mantenedores. La carga de la batería va a ser muy lenta porque no proveen de mucha corriente. Pero bueno, nos puede salvar de una emergencia. Ahora que si ya más o menos le tanteas que la batería no anda en muy buenas condiciones, o que ya te empieza ahí como que a fallar y por alguna razón no la quieres cambiar, pues mejor me llevaría un arrancador. Yo tengo uno que me ha ayudado en muchísimas ocasiones, más que nada con la Harley. Afortunadamente en la R7 no he batallado, pero con la Harley sí me sacó de bastantes apuros. Y esos son súper sencillos de utilizar. Basta con conectar los cables directito a los bornes de la batería y prende la moto como si nada. Así de sencillo. La moto va a tomar la corriente del arrancador, el cual está alimentado por una batería ion de litio, por la que hasta aguanta para varios arranques. Y ya por último, digo, aunque no pretendo hacer viajes largos en la R7, si por alguna razón llegara a ser uno en una moto que use cadena, pues yo creo que también me llevaría ese dispositivo que tengo, que sirve para levantar la llanta trasera, para ir lubricando la cadena ahí cuando se vaya requiriendo. Amigos, eso sería todo lo que usualmente llevo hasta el momento, y seguramente iré agregando más cosas conforme me vaya ocurriendo o los vaya necesitando. Y espero que hayas escuchado alguna cosilla que te haya llamado la atención para llevar contigo. Y déjame saber en los comentarios si también cargas con algo de lo que yo mencioné, o si hay algo que no traigo y que me quisieras recomendar. Hasta la próxima. Bye.